And however good Fernando is through translation, there's a limit to what you can take from one guy just talking in a second language. Y yo sé que hay un límite a la cantidad de palabras que puedes absorber, así Fernando haga un buen trabajo, pero hay un límite a la cantidad de palabras que puedes oír de un idioma extranjero. So we're going to take a little bit of a shift here. There's a few questions that have been raised from some of you that we're going to kind of go through here in a minute. Así que vamos a hacer un pequeño cambio. Hemos recogido unas preguntas que tiene alguna gente. That'll hopefully give us a new way to connect on a few of these thoughts. Que nos va a ayudar a conectar de otra forma diferente las ideas que tenemos. And the fun part about this is that the time between us arriving and getting here was so short. I really don't know how we're going to do this segment. Así que lo divertido es que hubo tan poco tiempo que llegué en el avión y me puse en esta tarima que no tengo ni idea cómo va a funcionar esta parte. That's how we keep things exciting in Amway. Así lo mantenemos emocionante en Amway. But the one thing I am going to ask you to do. Lo que sí te va a pedir que hagas. Stand up and move around. Párate y muévete un poquito de lado. Make sure you feel good. Asegúrate de sentirte bien. Give yourself a little something, Estate ahí. And while you're doing that, I'm going to ask Miguel to figure out what we do from here. All right, how's that? Everybody doing all right? ¿Cómo están todos? ¿Cómo se sienten? For those of you at home, stand up as well. A los que están conectados online, pónganse de pie en la ciudad que estén también. Stand up, move around. Párense, muévanse. We want to make sure we stay invigorated here. Mantente con energía. All right. Good time. If somebody had to go to the potty, they can do that. Si alguien va al baño, corra en este momento. All right. Otherwise, I don't want to lose too many folks, so bring it on back. We'll get your No attention quiero and perder a start muchos de again. ustedes, así que mentira, quédense. All right. So I'm going to turn it over to Rosanna and Miguel, and we'll go from there. Así que le va a dar paso a Rosana y a Miguel y de ahí seguimos. Thanks, everybody. Gracias a todos. Gracias. Un saludo nuevamente en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga, que hay salones especiales para que se reúnan, y a todas las personas en las diferentes ciudades del país que se ganaron el derecho a presenciar en vivo y en directo ad hoc hoy en día, que los estamos pensando desde acá, al lado de los miles de corazones latiendo por este momento tan emocionante. Vamos a arrancar entonces con unas cortas preguntas. Rosana, ¿deseas tú arrancar? No, I get to sit there. Everybody take a seat again. Now you get relaxed. Siéntense ya se relajaron. Carefully. Rosana y yo vamos a hacer las preguntas en español para que Fernando cerca le haga la traducción a Dios y puedan en todas las partes del país captarlas. Adelante, Rosana. Ted, ¿cuáles han sido los aprendizajes más importantes que has tenido tu padre Rich DeVos? What are the most important lessons you have gained from your father, Rich DeVos? Oh my gosh. Obviously, Well, where do you start? ¿Dónde empezar? I think as I reflect on my life and living with my father, it boils down to something pretty simple. Creo que cuando pienso en toda mi vida viviendo con mi padre, se resume en algo sencillo. The most important lesson I learned from Dad is that he was the same person 24 hours a day, 7 days a week. La lección más importante que aprendí de mi papá es que él era la misma persona 24 horas del día. He lived his life from the inside out. Él vivía su vida de adentro hacia afuera. He didn't try to pretend to be somebody he wasn't. Él no intentaba pretender ser algo que no lo era. He didn't try to be responsive just because that's what somebody was expecting from him. Él no esperaba simplemente ser otro porque alguien esperaba algo de él. He certainly wanted to connect with people at a personal level, Él sí quería conectarse con la gente a un nivel personal, but he would never be willing to give up who he was. pero nunca estaba dispuesto a renunciar a quien él realmente era. And he would never ask anybody else to give up who they were either. Y nunca le pidió a nadie que dejara de ser sí mismo.
And I think that's important as I try to live my life. Y yo creo que eso para mí es muy importante en la medida que vivo mi vida. So you all met Maria earlier when Todos she's here. conocieron a María más temprano. We have a consistent discussion at our house. Siempre tenemos una discusión consistente en la casa. And you know what I'm talking about. ¿Sabes de qué estoy hablando? Whatever happens in the world around us, Lo que sea que pase alrededor de nosotros en el mundo, whatever discussion we see on the news or we see hear from friends, sea la discusión que sea que está en las noticias o de nuestros amigos, in a very short amount of time I'll say, it's just like Amway. en un pequeño periodo de tiempo yo digo, eso es igualito que Amway. We go through the same thing at Amway. Pasamos lo mismo en Amway. Oh, we have that sort of a challenge or that opportunity. Eso también nos pasa en Amway, el mismo reto, la misma oportunidad. Right? So think about it. Así que ponte a pensarlo. So if you're connected with the church, Si estás conectado, por ejemplo, con una iglesia. a church tries to find new members. Una iglesia trata de encontrar nuevos miembros. They try to keep the members that they have. Trata de mantener a los miembros que ya tienen. They try to get the members to be more active. Trata de que los miembros sean más activos. If you're in a volunteer organization, Si estás en una organización de voluntarios, you're recruiting new volunteers. reclutas nuevos voluntarios, You're trying to get them engaged. trates de que se conecten And so it goes. y así se repite. It's just like Amway. Es igualito a Amway. So what I learned from my father was that Amway never stopped. Así que lo que aprendí de mi papá es que Amway nunca para. He never stopped caring about the business. He never stopped thinking about the business. He never stopped talking about the business. Él nunca paraba de pensar en el negocio, nunca paraba de que le importara el negocio y de hablar del negocio. It was his life. Era su vida. And that he believed, he could certainly translate it to other types of businesses or other discussions. Y él podía, de cierta forma, pues, traspasarlo a otro tipo de negocios o discusiones. But the beliefs that we talked about that are part of the Amway business are part of him and we're part of Jay too. Pero las creencias de las que hablamos del negocio de Amway eran parte de él y eran parte de Jay también. And they never apologized for those beliefs. Y nunca pidieron disculpas por tener esas creencias. And they never backed away from those beliefs. Y nunca se retractaron de esas creencias. And they still respected people who didn't agree with those beliefs. Y todavía respetaban a la gente que no estuviera de acuerdo con esas creencias. But as I see, when you ask me, the most important thing I learned from my dad was to understand who you are. Pero como me preguntaron qué es lo más importante que aprendí de mi papá, lo más importante fue entender quién realmente eres tú And be true to who you are. y ser fiel a quien realmente tú eres. That's what we want to do in the business. That's what we're here for. Eso es lo que queremos hacer en el negocio, para eso estamos acá. If you've worked hard and you decide that Amway isn't for you and you want to do something else, bless you. Si tú trabajas duro y te das cuenta que Amway no es para ti, bendiciones. I wish you every success. Te deseo todo el éxito. Our opportunity here is to encourage you to see this opportunity or this potential pathway. Nuestro trabajo es darte ánimo para que veas esta oportunidad y este camino. And to let you know what that pathway looks like. Y que sepas cómo se ve, de qué se trata ese camino. So you can make a choice that's right for you. Para que tú puedas hacer una decisión que sea la correcta para ti. Right? It's not up to us to make that choice. No depende de nosotros hacer esa decisión. So when we talk about, Dad just being who he was all the time, I want to encourage you to be who you are. Así que mientras hablo de cómo mi papá era siempre él mismo, te quiero recomendar que tú siempre seas auténtico, que seas tú mismo. Be proud of who you are, Que estés orgulloso de quién eres. of where you've come from or the challenges that you've overcome. Que estés orgulloso de dónde vienes y de los retos que has tenido. We celebrate the diversity that's part of this business Celebramos la diversidad que es parte de este negocio and the inclusiveness that we have of bringing people together around those beliefs. y el poder reunir a la gente alrededor de estas creencias. But as I think of that lesson, I'm reminded of one other story of my dad. Pero mientras pienso en esa lección, me acuerdo de otra historia de mi padre. He was at a church service, and part of the service is usually asking people to stand up and introduce themselves. Estaba en una reunión de su iglesia y estaban haciendo una actividad de pararse y presentarse unos a los otros. A very kind of normal thing to do. Algo muy normal.
And so Dad introduced himself to the person next to him. Así que mi papá pues se presentó a la persona de al lado And the person goes, Rich DeVos, are you the Amway guy? y el de al lado le dice, Rich DeVos, ¿usted es el tipo de Amway? There's a lot of that going around, like the Australian guy, right? Eso pasa mucho, ¿no? Como el loco ese de Australia. And Dad goes, yeah, I'm the Amway guy. Y mi papá le dice, sí, yo soy el de Amway. And the guy goes, well, I used to be an Amway once. Y el personaje le dice, yo estuve en Amway alguna vez. And Dad says, well, good for you. Y mi papá le dijo, pues qué bueno para ti. By the way, I stuck with it. De hecho, yo sí me quedé. And as he gets older, Y mientras envejecía, he's even more and more who he is all the time. cada vez es más y más y más él mismo. As you get a little older, you lose the filter of saying what you maybe should say or shouldn't. Cuando envejeces pierdes un poco los filtros de lo que deberías decirle a los demás. So he can be pretty direct with people about what he believes from time to time, even more than he used to be. Así que ahora puede ser bien directo con la gente hasta más de lo que lo era antes. But he always does it with a level of love and appreciation and respect for others. Pero siempre lo hace con un nivel de amor y apreciación y respeto por los demás. Can I keep going? Thanks for listening to talk about Dad, but I got one other thing. Una cosa más. He is now the oldest living heart transplant recipient in the world. Hoy en día es la persona con un trasplante de corazón de más edad en el mundo entero. Right? He just celebrated his 91st birthday earlier this month. Acaba de celebrar su cumpleaños número 91 este mes. And in June, he's going to celebrate the 20th anniversary of his heart transplant. Y en junio va a celebrar su aniversario número 20 de su trasplante de corazón. So it's a pretty special time for Así us. que estamos felices en la familia. Momento especial. Gracias por comentar. Qué linda coincidencia los 20 años de celebración de tu padre con el trasplante. Nice coincidence that 20 years ago also Amway Colombia started when the transplant was. They're connected. Están conectados. Absolutamente. Además, quiero aprovechar para aclararte que estas preguntas fueron recogidas con el liderazgo I want to previamente. let you know that these questions were made by the leadership previously. That's right. Y te quería hacer la siguiente pregunta. ¿Qué habilidades esperarías que los líderes mejoraran o desarrollaran para lograr sus metas? What skills do you think leaders should work on so they can achieve more goals? Everything. Todo. All of us Todos need to work nosotros on everything, right? necesitamos trabajar en todas nuestras habilidades. I think the key to being a better leader in any capacity is challenging ourselves to be better people. La clave, creo yo, para ser mejores líderes en cualquier actividad es ser mejores personas. We all have a set of strengths and weaknesses. Todos tenemos una serie de fortalezas y debilidades. And there's a balance of strengthening our strength and trying to overcome our weaknesses. Y hay un balance entre maximizar nuestras fortalezas y fortalecer nuestras debilidades. But in my opinion, it's always a balance. En mi opinión, siempre es un balance. Because if you try to focus too far to overcome your weaknesses, then you stop being who you are. Porque si te enfocas demasiado en fortalecer solo tus debilidades, a veces dejas de ser quien realmente eres. And you can disconnect from your strengths. Y te puedes llegar a desconectar de tus fortalezas. And on the other side, if you overplay your strengths and that's all you do, Y por el otro lado, si lo único que haces es irte con toda por tus fortalezas y es todo lo que haces,
those strengths can become a weakness. Esas fortalezas pueden llegar a ser una debilidad. So if you run the same play in football all the time, the opposition's going to figure it out. Si tú haces la misma jugada en fútbol todo el tiempo, los rivales eventualmente se van a dar cuenta, es la misma. So you got to be willing to adapt and to change Así que tienes que estar dispuesto a adaptarte y a cambiar, and to grow and improve. y crecer y mejorar. And one of the I'll go back to another. One of the skills I think that can help in that is by staying curious. Y una de las habilidades que creo que te pueden ayudar en eso es que te mantengas con curiosidad. Keep wondering about what's happening in the world and in your life around you. Mantente curioso y atento con lo que está ocurriendo en tu vida, en el mundo alrededor de ti. Keep asking questions. Mantente haciendo preguntas. Be willing to listen. Tienes que estar dispuesto a escuchar. Challenge your own beliefs and be willing to hear other perspectives. Reta tus propias creencias y tienes que estar dispuesto a oír otro tipo de enfoques. Have your own goals in place, but make sure you're listening to the goals of those in your group. Ten tus propias metas, pero también asegúrate que estás escuchando las metas de la gente de tu equipo, de tu grupo. And stay curious about what you can change about yourself in order to help others. Y mantente con curiosidad sobre qué puedes cambiar en ti y mejorar para ayudar a otros. Now, I got another story from Dad. Tengo otra historia de mi papá. And if you hadn't gathered by now, my job and Steve's job is to simply talk about Rich and Jay our whole Y pues lives. por si no te has dado cuenta, mi trabajo y el de Jay es simplemente pasarnos la vida hablando de Rich y de Jay. So all we do is just tell their stories because they're really good stories. Y nos la pasamos contando sus historias porque son historias muy buenas. And they're really good lessons. Y son lecciones muy buenas. And so this particular lesson, we were at a family gathering and we were listening to a speaker talk about climbing Mount Everest. Y estábamos en una reunión de la familia y estábamos escuchando un orador sobre subir el Monte Everest. Magnificent story. Una historia magnífica. Personal challenges that he overcame to even be able to be a climber. Retos personales que tuvo, inclusive hasta para simplemente llegar a ser un alpinista. Talked extensively about all the challenges he had to overcome during the climb. Habló todo el tiempo de todos los retos que tuvo que llevar a cabo subiendo la montaña. Gets to the end of his speech and tells the story of how he got to the top. Y llega al final de su historia y cuenta cómo coronó la montaña. And he finishes and we all clap and applaud. Y terminó y todos aplaudimos. And my dad raises his hand. Y mi papá levanta la mano. He says, well, you have a question. Y dice, ¿tienes una pregunta? And my dad goes, yeah, how'd you get down? Y digo, sí, ¿cómo hiciste para bajarte de allá? You obviously didn't stay up on top of that mountain. Obviamente, pues no te quedaste allá arriba. The most dangerous part of a mountain is climbing down. La parte más difícil del alpinismo es bajar de la montaña. And he said, nobody's ever asked me that before. Y él me dijo, nunca nadie me había preguntado eso. And of course, I'm sitting there like an idiot going like, why didn't I think of that? Y yo estoy ahí sentado y un idiota pensando, ¿y por qué a mí no se me ocurrió eso? And it reminded me that in life it gets so easy to get set in our ways. Y me recordó que en la vida es tan fácil acomodarnos y familiarizarnos con todo. And that we enrich our lives when we're curious about others and the world around us. Y que enriquecemos nuestra vida cuando somos curiosos sobre la vida y los que están alrededor nuestro. So one way, when you're curious, you're more interesting to other people. Y de alguna forma, cuando tú eres curioso, eres más interesante para los demás. Perhaps more people will want to join your business or stay with it longer. Es probable que más gente quiera unirse a tu negocio o quedarse más tiempo contigo si eres curioso. Either way, you're probably going to have a better relationship. De todas formas, vas a tener una mejor relación. So that's how I would kind of approach that one. Así respondería a esa pregunta. Gracias, Doug, especialmente por la primera parte de la respuesta, Thank you especially for the first part of the answer. Yeah. porque mi esposa va a apreciar de ahora en adelante mis debilidades. Because now my wife is going to appreciate my weakness. Claro. Sí. Has dicho que todavía estás aprendiendo sobre el negocio, así como todos nosotros. You said that you're still learning about the business, as are all of us. Pero en este proceso, ¿cuáles han sido las estrategias ganadoras que has visto para los nuevos y para los ABOs
para que puedan tener el éxito que tanto aún quieren. But in this process, what have you seen are the most successful strategies for new people and for ABOs to achieve their goals? Yeah. So the most successful leaders, in the simplest terms, have built the strongest foundation. Pues realmente los líderes más fuertes en términos simples han construido unas bases muy fuertes. They built a foundation in their business that's balanced. Ellos construyeron una organización que es balanceada, They balanced width and depth. anchura y profundidad. They balanced a customer base and a focus on recruiting. Un negocio con clientes y con auspicio. They found a way to just to build it so it builds on top of itself. Encontraron una forma de construirlo de tal manera que se construye encima de lo que ya construyeron antes. The strongest leaders built that foundation so their business didn't fall backwards. Los líderes más fuertes construyeron esa base para que el negocio no se cayera. So, it's always interesting when you watch a television advertisement about a financial service, and they always talk about how they, grew their investments. Y pues es divertido ver las noticias como hablan de servicios financieros que crecieron en su negocio. And it's amazing that, when you think of these ups and downs that you look at in the financial market, how disruptive that is to the return on an investment. Y es increíble esas alzas y bajas en el mercado financiero, cómo dañan las utilidades del negocio financiero. Because when you go backwards, you have to start all over again from a lower level. Porque cuando se cae, te toca volver a empezar donde estabas antes. And that makes it even harder. Y eso lo hace muy difícil. I remember an early lesson I had from leaders in the business that says you're always going somewhere. Recuerdo una lección de algunos líderes del negocio al inicio que me decían, siempre vas para algún lado. You're either growing or you're declining. O vas para arriba o vas cayendo. And if you're flat, it's only a period of time until you start declining. Y si estás estable, solo es un periodo de tiempo hasta que empieces a caer. And the strongest leaders that I've seen just keep building day after day. Y los líderes más fuertes que conozco se mantienen día a día construyendo. They strengthen the foundation, and they may not take huge steps forward. Y han fortalecido la base y puede que no den pasos enormes hacia adelante. But they also don't have huge drops. Pero tampoco tienen caídas enormes. The most successful are those who build it step by step by step. Los más exitosos son los que lo construyeron paso a paso a paso. Like you, they go silver. Como tú, llegaron a plata. Add those months and go platinum, and then Q12. Suman esos meses para platino y Q12. Build a few legs. Construir unas patas. Build full volume back up in their own business. Vuelven a levantar negocio, volumen. Keep sponsoring. Se mantienen auspiciando. Keep finding new customers. Encontrando clientes. They keep doing the fundamentals of the business. Siguen haciendo los básicos del negocio. When Maria and I lived in England, I had a wonderful discussion with a leader in the UK at that time. Cuando María y yo vivíamos en Inglaterra, tuvimos una discusión maravillosa con un líder de ese país. And he said, this is a beautiful business. Y él nos dijo, este es un negocio hermoso. It is so simple. Es tan simple. You sell products, you sponsor people. Vendes productos y auspicias gente. You sell some more products, you sponsor some more people. Auspicias más gente y vendes más productos. You help people with the products, you help people build the business. Le ayudas a la gente con los productos y le ayudas a la gente a construir el negocio. And you just keep doing it. Y ya eso lo sigues haciendo. It's so simple. Es tan simple. But it's not easy. Pero no es fácil. He said, it's really hard. Realmente es difícil. And he told me, he said, Doug, you better remember, this is a hard business. Y Doug, acuérdate, este es un negocio que toma trabajo, es difícil. And that was a good lesson. Y para mí fue una buena lección. Because we all joined the business when we were young as well. Porque nosotros también nos unimos al negocio cuando éramos jóvenes. We all went out and sold products and sponsored people. Nosotros también salimos y auspiciamos gente y vendimos productos. We had people quit on us. Gente se nos rajó a nosotros. I had a particularly enjoyable conversation with somebody who said, Doug, you can't make any money in that business. Tuve una conversación interesante con un tipo que me dijo, Doug, en ese negocio no se puede hacer nada de plata. And the best part about that was his father worked for Amway. Y lo más chistoso es que su papá trabajaba para Amway.
So go figure. He watches Amway be successful and then says that to me. Así que no tiene lógica, él ve que Amway tiene éxito y después va y dice una cosa así. So we recognize that those leaders doing those simple things is hard work. Así que reconocemos que la gente que hace esas cosas sencillas es trabajo duro. But we have seen that those who take the step by step and build the balance Pero hemos visto que esos que toman el paso a paso y construyen el balance tend to build the biggest, most profitable, strongest businesses construyen los negocios más grandes, más rentables and develop leaders in their groups that also have strong, sustainable businesses. y también desarrollan líderes en su negocio que también tienen esos negocios fuertes. So those are the things that I would suggest. And I think all the leaders teach the same thing. This is like we said, it's a simple business. Es lo que yo pienso y creo que es lo que los líderes enseñan igual, o sea, es un negocio sencillo, It's just hard to do it. pero es difícil hacerlo. It's just hard. Gracias, Doc. Vamos a rematar con esta pregunta. ¿Cuál es la visión que tienes sobre el mercado colombiano y sobre qué la fundamentarías? Sí, la última. This is the last question. Okay. What is your vision for the market of Colombia and why do you have that vision? Well, I tried to articulate. I hope I was able to articulate that earlier. Espero que haya podido articular eso antes. It's a great developing economy and country. Es un gran país con economía desarrollándose muy bien. There's an incredible attitude in the marketplace for opportunity. Hay una increíble actitud en el mercado hacia el emprendimiento, Very receptive. muy receptiva. And you look at the success that we've enjoyed in the Amway business. Y tú miras el éxito que has tenido en el negocio de Amway. But we also have to be realistic and look around us and say there's a lot of other businesses in our industry that also have enjoyed success. Pero miro alrededor y veo que también hay otros negocios en nuestra industria que también han tenido éxito. And some of them are bigger than we are. Y acá algunos son más grandes que nosotros. And so as the global leader, we have opportunity to take some market share back. Así que como los líderes globales que somos, tenemos la oportunidad de ganar mucho mercado. Not only within the direct selling industry, but in the product categories where we operate as well. Y no solo en la industria de redes, sino también en las líneas de productos en que nos movemos. If you look around the world, primarily health and beauty, in those categories, those are huge product categories. Si tú miras alrededor del mundo, salud y belleza son categorías enormes en el mundo entero. They are growing product categories. Están creciendo constantemente. So to be successful, we don't have to steal market share from another company. We just have to be better than them in the future. Así que para ganar participación de mercado no tenemos que robarle a los otros, simplemente esto está creciendo, tenemos que ser mejor que los otros hacia el futuro. And do a better job developing new customers and new ABOs. Y hacer un buen trabajo desarrollando nuevos clientes y nuevos empresarios. So the marketplace is going or coming our way, I should say. Así que yo pensaría como que el mercado está corriendo hacia nosotros. And we are wonderfully positioned to take advantage of that opportunity. Y estamos maravillosamente posicionados para tomar para tomar ventaja de esa oportunidad. Now, as I said earlier, we're not a perfect company. Como te dije antes, no somos una compañía perfecta. And in fact, I kind of lived my life as a kid telling my parents, hey, mom and dad, nobody's perfect. Y pues yo pasé la vida entera diciéndole a papá y mamá, nadie es perfecto. Whenever I would get in trouble, I would say, hey, mom, nobody's perfect. Claro, siempre que yo me metía en problemas le decía a mi mamá, mamá, nadie es perfecto. My mom actually got me a pillow with 3 birds in a tree. Así que mi mamá me consiguió una almohada que tenía 3 pájaros y un árbol. 2 of the birds were right side up and 1 was upside down. 2 de ellos estaban mirando derechos y el otro estaba de cabeza. And underneath it said, nobody's perfect. Y abajo decía, nadie es perfecto. And she gave me that gift because she was tired of me saying that to her my whole life. Y me dio ese regalo porque estaba cansada de que yo me la pasaba diciendo eso. So we, after 20 years of operations here in Colombia, we've learned a lot. Así que después de 20 años de operación en Colombia hemos aprendido mucho.
We've done things well and we've made some mistakes. Hemos hecho cosas muy bien y también hemos hecho errores. But if we stay curious and we keep working together, we have the opportunity to improve and be better in the marketplace than our competitors. Pero si somos curiosos y nos mantenemos trabajando juntos, tenemos la oportunidad de ser mejores que nuestros competidores. If we're willing to adapt and challenge ourselves and look at the opportunities the market presents, then those opportunities can be for us. Si estamos dispuestos a adaptarnos y mirar a las oportunidades realmente desde otro punto de vista que ofrece el mercado, pues esas oportunidades son para nosotros. More importantly, those opportunities can be for you. Y más importante que eso, esas oportunidades están ahí para ustedes. That's the market in which you're dealing. Ese es el mercado en el que se manejan. So you're in a growing economy that's very positive to our type of business. Así que estamos en una economía creciendo y eso es positivo para nuestro negocio. We're in an industry of direct selling that's got a great success and global reach and scope and credibility. Estamos en una industria que hoy en día es reconocida a nivel global, la venta directa y las redes. And in the product categories, we have products in health. We lead the product category. We're the number one brand. Neutralite is in that category. Y en salud y belleza, por ejemplo, tenemos a Neutralite, que es la número uno en el mundo en esa categoría. In a very fragmented category, so our ability to gain market share is huge. Y hay muchas categorías fragmentadas donde podemos entrar y ganar participación de mercado. And in beauty, again, Artistry is a top 5 prestige brand. Y Artistry es top 5 a nivel global en marcas de prestigio. And we continue to invest in the research and development necessary to compete in the marketplace for those products. Y seguimos invirtiendo en desarrollo, investigación para competir cada vez mejor. Pero that opportunity won't be realized if we don't challenge ourselves to be better every day. Pero no vamos a tener esa gran oportunidad si no nos retamos a nosotros mismos a ser mejores cada día. You as leaders or us as a company. Ustedes como líderes y nosotros como compañía. It's interesting, again, Dad and Jay have been asked over the years about their grand vision. Es interesante, a través de los años le ha preguntado a mi papá y a Jay por su visión. And they said, well, we didn't have a vision. We just went to work every day. Y ellos decían, no teníamos una visión, solo salíamos a trabajar todos los días. Well, there's 2 ways you can go to work every day. Bueno, hay 2 formas en que puedes ir a trabajar todos los días. You can go to work every day just to earn a paycheck and hate your job. Puedes ir a trabajar por ganarte una quincena y odiar tu trabajo. Or you can go to work every day challenging yourself to be better. O puedes ir a trabajar todos los días retándote a ti mismo para que seas mejor. They went to work every day challenging themselves to be better. Ellos salían a trabajar todos los días retándose a sí mismos a ser mejores. What can we do that's new or different? ¿Qué podemos hacer que sea nuevo o diferente? Where do we invest? How do we help people? ¿Dónde invertimos? ¿Cómo ayudamos a la gente? How do we make sure we stay ahead of the curve? ¿Cómo nos aseguramos de estar adelante de la curva? That sort of drive to make sure that when we see the opportunities, that we're willing to do the things necessary to achieve those opportunities. Tener ese enfoque y actitud de que cuando llegan las oportunidades las vamos a aprovechar y vamos a lograr. So a couple things to say on that, more things to say on that topic. Un par de cosas más sobre este tema. We talk a lot in Amway, and we spent time earlier talking about our values, and I would call that in an English word the heritage of the business. Y pues al inicio hablamos de los valores y yo llamaría a eso como la herencia del negocio. We also have a history, meaning this is just what we did over the past 60 years. Y por otro lado tenemos una historia que es lo que hicimos los últimos 60 años. And we are very clear that for our heritage, our values, those things don't change. Y estamos muy claros de que para nuestra herencia, esos valores, eso no cambia. But when it comes to the way we've done things in the last 60 years, they all have to change. Pero cuando miramos la forma en que hemos hecho las cosas los últimos 60 años, pues ahí todo ha cambiado. Because the marketplace is changing. Porque han cambiado los mercados. And we have to adjust and adapt on a continual basis to make sure we take advantage of those changes. Y tenemos que adaptarnos constantemente para asegurarnos de tomar esas oportunidades. But that also happens to us on a personal
level as well. Pero eso también ocurre para nosotros a un nivel personal. And at the risk of taking a little long with the answer, just one more thought on that. Y pues me arriesgo a tomar un poquito más de tiempo con las preguntas, pero una idea más. As individuals, it's easy for us to get stuck in the way we think. Como individuos, es fácil para nosotros estancarnos sobre la forma en que pensamos. And it happens to all of us. Nos pasa a todos. And it's because of the way we were created. Y fue por cómo fuimos creados. Our brains were created in such a way that they go through scripts to learn. Nuestros cerebros fueron creados de una manera en que pasamos a través de guiones y repeticiones para aprender. And it's incredible how much information a human can process. Y es increíble la cantidad de información que un ser humano puede procesar. And one of the reasons is because of these brain scripts. Y una de esas razones es por esos guiones cerebrales. So what that means is when I see something once, I can identify it and categorize it the next time I see it. Y una de las formas en que funciona es que cuando veo algo por primera vez, la siguiente vez ya la puedo identificar y categorizar. So I see a chair, I see a stage. I don't have to ask myself if that's an airplane every time I see a chair. Y cuando veo una silla o una tarima, no me tengo que preguntar si la silla es un avión cada vez que la veo. My brain goes through these scripts and it immediately identifies things. Mi cerebro va a través de estos guiones e inmediatamente identifica la silla. But the risk of that is that I'm not open to new ideas. Pero el riesgo de eso es que no me abro a nuevas ideas. The risk of that is my brain will think it has all of its learning based on its experience of the past. Mi cerebro me va a decir que todo su aprendizaje se basa en la experiencia del pasado. And it's easy for you and me to get stuck thinking that everything in the future is going to be just the way it was in the past. Y es fácil para nosotros estancarnos pensando que todo en el futuro se va a repetir, va a ser igual. So Maria and I have 4 children. Así que María y yo tenemos 4 hijos. And does anybody else have children? ¿Alguien más tiene hijos acá en el salón? Do you ever get frustrated with your children? ¿Alguna vez te has frustrado con tus hijos? Anybody get angry with No, them? nadie, alguien. Do you have teenagers? ¿Alguien tiene adolescentes? Okay, all right. Enough Okay. said. We're all in this Ya together, estamos right? conectados. Solidarity here. Solidaridad total. So I had an experience with our oldest, our son, Tuve una experiencia con el mayor de nuestros hijos. and I was upset with him because he wasn't doing enough work around the house like he should be doing. Yo estaba molesto con él porque no estaba haciendo el trabajo en la casa que debía hacer. So in my mind, I make a list. Así que en mi mente hice una lista. So I write my list of what he should do. Y hice mi lista de lo que él debería hacer. But I'm trying to be ahead of the game. Pero yo estoy tratando de adelantarme a lo que va a pasar. I'm trying to think in the future. Estoy tratando de pensar en el futuro. So when I talk to Dalton and show him my list, Así que cuando hablé con Dalton y le mostré mi lista, I say, enter the data in your phone. le dije, entra a los datos de tu celular. I'm a tech guy. Yo soy un tipo I'm tecnológico. thinking of this stuff. Estoy pensando en esto. So I say, enter it. You don't have to write it down. You can enter it in your phone. ¿Sabes que no tienes que escribir la lista de cosas por hacer? Simplemente ya lo tienes. And I start talking about the items on the list. Y empecé a hablar de los diferentes cosas de la lista. And I realize he is not entering them in his phone. Y entonces me di cuenta que él no estaba tomando notas en su celular. And I'm getting angry. Y yo me puse bravo. So I gently remind him, Y entonces amablemente le recordé, enter these items in your phone. pon esta lista en tu celular. And he goes, yeah, I hear you. Sí. And I keep talking about the list. Y yo seguí hablando de la lista And I keep reminding him to enter it in his phone. y le seguía diciendo que tomara notas en su celular. And finally, I've had it. Y por fin me hastié, I get angry with him. me puse bravo. I said, I told you to put this in your phone. Y le dije, te dije que pongas esto en tu celular. And he says, Dad, settle down. Y me dijo, papá, cálmate. I took a picture of it. Ya le tomé una foto a la lista. So now I'm even more angry at it, Así que ahora estoy aún más bravo con él, right? For teaching me this lesson. por enseñarme esa lección. So when you talk about the opportunities in the future,
Así que cuando hablas de las oportunidades en el futuro, those opportunities will only be realized when we see the vision of the opportunity for ourselves. así que esas oportunidades del mercado solo van a ocurrir cuando veamos la oportunidad para cada uno de nosotros, When it's real in your mind. cuando sea real en tu mente. And when you make those decisions we talked about earlier to do the work necessary. Y cuando tomes las decisiones de las que hablamos al inicio, de hacer el trabajo que haya que hacer. And when you think in new ways, Y cuando piensas en nuevas formas, you'll realize that you have more potential than you ever thought possible. te das cuenta que tienes más potencial de lo que nunca creíste. And we at Amway see your potential. Y en Amway nosotros vemos tu potencial. We see those opportunities that I talked about. Vemos esas oportunidades de las que hablé. Ahí te vemos a ti. Even more, we see you. Y aún más te vemos es a ti. And so it's our hope that at a night like this, we can have a discussion and a dialogue in a way that hopefully you can see the future a little differently. Así que nuestra esperanza en una noche como estas es que esperamos que tú puedas ver el futuro un poquito diferente. But not just for the company or not just for leaders, Y no por la compañía ni por los líderes, not just for other people in this room, no por la otra gente de este salón, but for yourself as well. pero para ti mismo. And I also hope that tonight Y también espero que esta noche you've seen a commitment that you have from this company. hayas visto el compromiso que tiene esta compañía And you've known the commitment that you have from leaders in this business y que sepas del compromiso que tienes de los líderes del negocio, to be with you and walk with you de estar contigo y caminar contigo, every step of the way to a brighter future cada paso del camino para un futuro más brillante, for you. para ti.